Vamos a hablar sobre juntas precalificadas en conexiones TKY basados en los requerimientos de la normativa o el código de soldadura estructural AWS D1.1 en la versión 2020. ¿Qué vamos a ver en esta presentación? A ver, déjame, ahí está. ¿Qué vamos a ver? Vamos a hablar primeramente una introducción de las estructuras tubulares, dónde se aplican, qué retos conllevan estas estructuras, ventajas, desventajas. Posterior a eso vamos a hablar sobre el código AWS D1.1, simplemente de forma general los requerimientos de este código, que básicamente cuál es el contenido. Después nos vamos a hablar sobre el procedimiento de soldadura, el WPS por sus siglas en inglés, los tipos de WPS que podemos tener para poder aplicar en producción. La información que veamos hasta este punto número 3 nos va a servir para poder entender los requerimientos de las juntas precalificadas, que es el tema principal de esta presentación. Y por último, y no menos importante, la inspección visual de estas juntas. ¿Sale? Entonces vamos a iniciar, señores. Las estructuras tubulares se ven muy bonitas. Al arquitecto le gusta mucho diseñar y proponer ese tipo de estructuras. Desde un barandal, señores, que no resiste mayores cargas, podemos verlas también en fachadas de aeropuertos, fachadas de edificios. Entonces, en la parte estética, la verdad, las estructuras tubulares, no me dejarán mentir, que se ven muy, muy agradables a la vista. Sin embargo, existen otras estructuras que por su complejidad requieren que usemos este tipo de conexiones o este tipo de materiales de estructuras tubulares. Típicamente las estructuras que vamos a ver en las plataformas marinas, la infra y la superestructura, están diseñadas con este tipo de materiales, pero realmente es un reto para el diseñador, es un reto para el que va a fabricar y es un reto para el que lo va a inspeccionar. De ahí la importancia de comprender estos requerimientos, ¿no? Entonces, fíjate bien, ¿cuáles son las ventajas principales? Déjenme mover aquí permítame. ¿Cuál es la ventaja? Perdón. ¿Cuál es la ventaja principal de las estructuras tubulares? Precisamente nos hacen flexible a la hora del diseño por parte del ingeniero estructural, porque puede cubrir grandes claros, grandes distancias, sin soportes en medio, ¿no? Esa es una de las principales ventajas. También, por su forma, distribuyen de mejor manera los esfuerzos. Asimismo, como se reduce el área del material que va a estar expuesto a las condiciones ambientales, y esto nos ayuda al tema de evitar tal vez corrosión en gran área de la estructura. Esas son las principales ventajas. En la cuestión de las desventajas, mencionábamos al principio que la complejidad de fabricar esta junta. Vamos a ver más adelante que a lo largo de todas las juntas de una conexión tubular con otro tubo, va cambiando la configuración conforme vamos avanzando en la junta. Esto conlleva un reto importante y una complejidad a la persona que va a hacer la preparación, al armador o al fitter. Asimismo, por esa complejidad en la junta, es casi imposible meterle algún proceso de soldadura robotizado, mecanizado. Comúnmente estas conexiones se hacen de manera manual o semiautomática, es lo que más se usa en la industria para su fabricación. Y eso también conlleva a un reto en la parte de la inspección. Y hablo desde la inspección previa antes de aplicar la soldadura, es decir, la inspección que se hace a la preparación de la junta, que por cierto son los datos que vamos a aprender en esta pequeña plática que vamos a dar. Entonces, pero no se preocupen, tenemos normativas, tenemos documentos que establecen ciertos lineamientos para hacernos este reto pues lo más sencillo de abordar. Y me refiero específicamente al código AWS D1.1. El código AWS D1.1 ya trae los requerimientos de ¿qué? Requerimientos de diseño de estas juntas de estructuras tubulares. También vamos a ver la parte de la calificación, tanto del procedimiento como de esa conexión, también requerimientos de fabricación y de su inspección. Todo esto en la parte
en la cláusula 10 del código AWS de 1.1. ¿Y por qué se llama conexiones TKY? Como ven en la imagen superior izquierda, precisamente por la forma que adoptan, ¿no? Vamos a tener un miembro principal o una cuerda que se le conoce y un miembro, vamos a llamarle secundario o ramal o branch por su nombre en inglés. Y de ahí las siglas, ¿verdad? TKY. Entonces, este código que nos ofrece estos lineamientos es el D1.1 y la versión 2020 ya tiene 10 cláusulas. Las versiones anteriores, la 2015 tenía 9 cláusulas y recordemos que esto es un código y un código por definición tiene un estatus legal, ¿sale? Y una de las características principales del código es que los requerimientos vienen ordenados de una forma lógica y una secuencia también lógica de cómo se avanza en los procesos de fabricación. Por ejemplo, primero la parte introductoria abarca términos, definiciones, normativas de referencia, requerimientos generales. Establece un punto donde vamos a diseñar la estructura, vienen requerimientos de diseño de estructura, en este caso de placas. Después nos pasamos a la parte de precalificación, que es el tema que vamos a ver. De hecho, esta es una de las bondades del D1.1, que establece una cláusula para poder establecer procedimientos precalificados sin la necesidad de hacerle ninguna prueba adicional. Luego tenemos la parte de calificación para procedimientos que sí necesitan hacerle pruebas y también para la calificación del personal que hace la soldadura. Una vez que tenemos la parte documental y el diseño, ahora sí, vamos a entrar a la fabricación de lleno y después a la inspección, ¿sale? Entonces, como este código es de requerimientos para estructuras, también viene una cláusula para soldaduras de pernos. Y la cláusula 10, principalmente, trae requerimientos de las estructuras tubulares. Y dentro de esta cláusula 10 vamos a ver también temas de diseño, de calificación, precalificación, fabricación e inspección. Entonces, vamos a hablar ahorita rápidamente acerca de los procedimientos de soldadura. Básicamente tenemos tres maneras de poder obtener un procedimiento para poderlo utilizar en producción. El más difícil, el que el fabricante no quiere llegar a este punto, es el que hay que calificarlo como pruebas mecánicas. ¿Por qué? Porque hay que hacer un cupón de prueba, hay que soldarlo, hay que maquinar los especímenes para hacerle diferentes pruebas mecánicas como tensión, doblez, en algunos casos la prueba de tenacidad de la fractura, y esto implica tiempo y costo. Entonces, esta forma es la más complicada, vamos a llamarla así, la más complicada, y que el fabricante no quiere llegar a este punto. Otra forma es el WPS estandarizado. Está muy fácil. Con $300 te metes a la página de la AWS, en la parte de procedimientos, y seleccionas el que te convenga, el que cumpla tus necesidades, y lo descargas y listo, ¿no? Y una de las bondades, vuelvo a repetir, del D1.1 es que también podemos hacer procedimientos precalificados. Como su nombre indica, ya el código o el comité del código ya le hizo pruebas a esa combinación de materiales, de procesos de soldadura y de variables esenciales, y cumplen los requerimientos mecánicos. Entonces, es lo que vamos a abordar en esta plática. Y fíjate, para poder crear o desarrollar este procedimiento precalificado, tendrás que seleccionar el material base precalificado que te indique el código, material de aporte precalificado, procesos de soldadura precalificado y la configuración de junta, que es lo que vamos a ver en esta charla acerca de las conexiones TKY. Si hablamos del material, tendríamos que irnos a la tabla 5.3 del código, y ahí viene una lista de todos los materiales precalificados, y lo único que tendrías que hacer es seleccionar el que más te convenga en cuestión de que cumplan las propiedades mecánicas y tal vez la parte económica, ¿no? Vienen agrupados en 4 grupos en función de su resistencia. El grupo 1, que es el que estamos viendo aquí, es el que tiene resistencias a la adherencia y a la tensión más bajos. Una vez que seleccionaste el material base, también vas a seleccionar el material de aporte o la soldadura. En este caso tendrás que hacer uso de la tabla 5.4. ¿Cómo se usa? Muy fácil. Ya seleccionaste el material base, ¿ok? Dependiendo del grupo de material base que hayas seleccionado y del proceso de soldadura que vayas a soldar o que vayas a aplicar,
pues te va a dar la especificación y la clasificación del electrodo que te recomienda el código que utilices para esa junta, ¿no? Y para el caso de las conexiones TK-Y, solamente se pueden usar 3 procesos de soldadura. ¿Cuáles son? El proceso de electrodo revestido, SMAW por sus siglas en inglés, el proceso GMAW, muchos lo conocen como microalambre, o MIG o MAG, y el proceso Flux Core o FCAW. Sin embargo, para el proceso, para soldaduras de ranura en su versión PJP, que sería penetración parcial, y para soldaduras de filete, se pueden usar cualquiera de estos 3 procesos. Pero si queremos hacer una junta de penetración completa, CJP por sus siglas en inglés, solamente vamos a poder usar el proceso SMAW y el proceso de Flux Core. El proceso GMAW no está precalificado para usarse en una conexión TK-Y de penetración completa. ¿Sale? Y después tenemos la configuración de la junta. Es decir, cuál es el valor del tamaño de la pierna, del ángulo de la ranura, de la garganta efectiva que debemos de garantizar en la fabricación para que tu junta sea precalificada y no tengas que hacer ninguna prueba adicional. Básicamente tenemos 3 tipos de soldadura. Por condiciones de economía, señores, siempre vamos a elegir filete. Es la más facilita de hacer y la que menos costo tiene, pero está limitado para espesores. Por ejemplo, vamos a ponerle un número. Si el espesor de tu ramal o el branch es 5/16 o menores, yo creo que la soldadura de filete sería una muy buena opción. Cuando hablamos de espesores delgados, quiere decir que tu estructura no va a estar soportando cargas considerables. Entonces, la soldadura de filete podría volverse la solución más viable y económica. Pero si la condición de carga es mayor o tienes espesores más grandes, entonces las soldaduras de ranura ya entrando a los detalles de una conexión o de una junta TK-Y, fíjate, podemos tener, hablando de tubos, 2 tipos de tubos, tubos circulares y tubos rectangulares, ¿sale? Entonces, vamos a tener un miembro principal, muchos le conocen como una cuerda, y de ahí se va a desprender otro miembro que se conoce como ramal o el branch. Y fíjate, por eso decíamos al inicio que representa un reto importante. Si nos enfocamos en esta parte de aquí, es la parte aguda, esta zona es la más complicada de soldar hágase la redundancia, para el soldador, porque le quita visibilidad. Conforme te vas alejando de ese punto, ya vas a tener más visibilidad, pero la configuración de la junta va cambiando. ¿Por qué? Porque estamos hablando de tubos, tenemos radios, y ese radio hace que la configuración de la junta vaya cambiando conforme vaya avanzando alrededor de ella. Y la parte más fácil es la zona que se conoce como el pie o el dedo, como lo queramos llamar, toe en inglés. ¿Por qué es más fácil? Porque voy a tener un ángulo obtuso, un ángulo mayor a 90 grados que va a permitir tener una mejor visibilidad al soldador para poder aplicar la soldadura. Entonces, fíjate bien, a partir de ahora necesitamos que quede claro este concepto, ¿no? La parte aguda se le conoce como el talón de la junta, la parte obtusa o mayor a 90 grados es el pie o el dedo, y la parte size o la parte lateral. Algunos soldadores de manera no estandarizada le conocen a esta parte lateral como la costilla. Bueno, es entendible, pero no es un término estandarizado. Ahora, para una conexión rectangular, al final del día también es un tubo, vamos a tener igualmente la zona lateral, o la costilla, y vamos a tener ahora la zona de transición o la esquina. Recordemos que un PTR o un tubo rectangular no acaba en escuadra, sino tiene un pequeño radio. Ese radio también forma parte o se va a complicar más bien la aplicación de la soldadura como una zona diferente. Para fines o el alcance de esta presentación solamente vamos a hablar de las estructuras tubulares circulares, ¿sale? Pero igualmente una estructura tubular rectangular también va a tener su zona obtusa o el pie y la zona del talón con el ángulo agudo.
Ahora, ¿cuáles van a ser los requerimientos que el D1.1 establece para las conexiones TKY? Bueno, vamos a ver básicamente 5 figuras. La primera figura es la figura 10.5 del código de 1.1. Esta figura 10.5 va a detallar o me va a dar los detalles de una junta o de una junta TKY donde vamos a aplicar una soldadura de filete. Para poder aplicar estos requerimientos hay unas condiciones o limitantes, hay un factor beta por ahí, que no es otra cosa que hacer una relación entre diámetros, el diámetro del ramal contra o entre el diámetro del miembro principal o la cuerda. Para miembros circulares esa relación debe ser menor o igual a 1/3 y para secciones rectangulares debe ser menor o igual a 0.8. Eso se tiene que cumplir sí o sí, ya sea una conexión precalificada o una conexión calificada con pruebas mecánicas. Posterior, para una soldadura de ranura en su versión PJP, vamos a ver la figura 10.6 que va a dar los detalles de esa junta y el tamaño mínimo lo vamos a sacar de una tablita, 10.5. Como pueden darse cuenta aquí en la imagen, ya vienen más parámetros que hay que revisar. Pero la soldadura más compleja es la soldadura de penetración completa. Una soldadura de penetración completa se elige cuando los esfuerzos a la que va a estar sometida la junta son grandes o están cerca del límite de excedencia de los materiales de la estructura. Entonces, para este caso vamos a ver 3 imágenes. La primera es la figura 10.9, donde se recomienda para espesores delgados. La figura 10.10 para espesores mayores a 5 octavos y la figura 10.11 para espesores mayores a 1,5. Cuando hablo del espesor, me estoy refiriendo al espesor del ramal, ¿sale? Del miembro secundario. Y también vamos a usar 2 tablas. La tabla 10.6 para ver un término nuevo, que es el ángulo diedro local, que ahorita lo vamos a ver, y la tabla 10.7 que me va a definir los valores mínimos y máximos de todos estos parámetros geométricos, ángulo incluido, ángulo de la preparación del extremo del ramal, longitud o tamaño y garganta efectiva. Todos esos datos los vamos a sacar de la tabla 10.7. Pues vamos a iniciar, señores, con la soldadura de filete, la más sencilla, pero que está limitada a que no va a soportar grandes esfuerzos. Como pueden darse cuenta, tenemos las mismas zonas que ya habíamos analizado anteriormente y dependiendo de la zona que estemos considerando, vamos a tener ciertos parámetros. Por ejemplo, para el caso de la zona más fácil de soldar, que sería el pie, me dice aquí que debo de dar un valor L. Ese valor L lo vamos a sacar de la tablita que tenemos aquí del lado derecho. Ese valor L o el tamaño, que a final del día va a ser parte de la inspección visual de esta junta, está en función de cierto requerimiento E. El parámetro E que vemos aquí en la tabla es la garganta efectiva. Estos datos nos los tendría que proporcionar el diseñador o el estructurista. Esta tabla, por ejemplo, la primera columna indica que la garganta efectiva de la soldadura se está considerando o me está requiriendo que sea el 70% del espesor T. Vuelvo a repetir, el espesor T es el espesor del ramal. Volviéndonos más exigentes, me puede decir el diseñador que la garganta efectiva es igual al espesor T o que es 107% o 1.07 el valor del espesor del ramal. Una vez definiendo en qué columna vamos a trabajar, hay que ver qué zona de la junta estamos analizando. Por ejemplo, la zona del talón, la zona del pie o la zona lateral con 3 valores del ángulo diedro. Aquí entra este término. El ángulo diedro, señores, vamos a adelantar un poquito aquí está. El ángulo diedro, por definición del mismo código, dice que es el ángulo medido en el plano perpendicular a la línea de la soldadura. En otras palabras, aquí vemos la imagen, esta es la imagen superior derecha. Este es el valor del ángulo diedro. Básicamente es proyectar las tangentes de ambos miembros y el ángulo que defina esas 2 tangentes es el ángulo diedro. Este ángulo diedro va a ir cambiando conforme avanzo de un lado o hacia el otro lado
de la junta. Entonces, por eso es que vamos a tener diferentes zonas en la misma junta. Entonces, una vez que definamos qué ángulo diedro corresponde a la zona lateral de la junta, vamos a establecer cuáles van a ser los valores de L, del valor L que al final del día, vuelvo a repetir, va a ser mi parámetro de la inspección visual que vamos a hacer de esa junta. Algo importante que hay que mencionar aquí, para la zona más complicada de soldar, que es la zona del talón, la zona aguda, es que el ángulo que vamos a tener aquí se le puede llamar tanto ángulo diedro como el ángulo se llama ángulo incluido, que lo vamos a ver más adelante, dice que no es precalificado cuando sea menor a 30 grados. Y tiene lógica. Entre más agudo hacemos esta zona, más complicado es para el soldador alcanzar los parámetros de longitud de garganta efectiva. Entonces, y me van a preguntar, a ver, pero ¿qué pasa si por alguna condición a fuerza tengo que dejar un ángulo menor a 30 grados? No te preocupes, hay que calificar un procedimiento con pruebas mecánicas. Se hace en este caso una maqueta. Por ahí hay unos requerimientos del código que nos mandan a unas figuritas para poder simular esa junta, ¿no? ¿Y qué pasa cuando, bueno, ya no tengo menos de 30? Tengo un ángulo mayor o igual a 30 o menor a 60. En ese ángulo, el código dice que hay que considerar otro factor que se llama una dimensión de pérdida Z. Esa dimensión pérdida Z está aquí, en la imagen. No es otra cosa que un valor que tenemos que descontar a la garganta efectiva. Es decir, nosotros podemos usar un gauge de soldadura que me mida la garganta que hay desde la raíz hasta la superficie. A ese valor de la garganta hay que quitarle ese valor Z. ¿Por qué? Porque como tengo un ángulo muy agudo, esta zona probablemente me quede en faltas de fusión, me quede inclusión de escoria, nos quede porosidades y no debemos de considerar esa zona con esas imperfecciones para considerar el tamaño de la garganta efectiva que me requiere, en este caso, esta junta precalificada. Muy bien. Vamos a hablar ahorita, señores, de la junta PJP, penetración parcial. Es muy similar a lo que ya vimos anteriormente. Hay que primero definir qué zona estamos evaluando, si el pie, el talón, la parte lateral o 100% el talón. Como pueden darse cuenta, los valores del ángulo diedro se pueden traslapar, porque no hay un punto así exacto donde digas de aquí para la izquierda es el ángulo, es la zona del talón y de aquí es la zona lateral. No, realmente se traslapa, ¿sale? Pero lo importante es entender que en función de ese ángulo diedro vamos a tener los valores mínimos, en este caso, de la ranura, ¿sale? En este caso, como es una penetración parcial, es una soldadura de ranura, hay que hacerle una preparación, ¿vale? Si vemos las figuras del filete, la única que se le hace una pequeña preparación es esta de acá, cuando tengo un ángulo diedro mayor a 120, con la finalidad de poder alcanzar el tamaño L o la garganta efectiva requerida. Para las ranuras, ahí a fuerza hay que hacer una preparación. Y lo que me establece aquí el código son los valores mínimos de esos ángulos. Por ejemplo, en este caso pide mínimo 60. En otras condiciones, el valor mínimo, ¿cuánto es? 45 grados. Con 45 grados, el código establece que el soldador va a poder llegar a la raíz con suficiente soldadura para poder obtener los valores L y el valor de la garganta efectiva. Pero ¿qué pasa cuando tengo zonas agudas donde no voy a poder dar ni esos 45 grados? No te preocupes, hay una tabla que es la tabla 10.5 donde en función de ese ángulo que tú tengas me va a dar el valor Z en pulgadas o en milímetros dependiendo del proceso de soldadura que vayas a aplicar para poder descontarla de la garganta total que tiene la junta. A grandes rasgos, entre más pequeño es el ángulo, obviamente nos va a pedir más valor de pérdida Z. Y también va a depender de la posición. Esta primera columna, la segunda columna, es para la posición vertical y sobre cabeza.
como estas posiciones se consideran que son fuera de posición, me van a exigir un valor mayor en la pérdida Z que para las posiciones más fáciles, que son la horizontal y la plana. Con esta tabla es exclusiva para las juntas precalificadas PJP. Ahora, entrando a la junta más complicada, es la junta de penetración completa. Aquí ya dejamos de llamar a las zonas como talón, como pie, como lateral, y las convertimos en detalles, el detalle de la A a la D. Entre el detalle A tiene el ángulo diedro más grande, más fácil de soldar, y la zona D, o el detalle D, tiene los valores del ángulo diedro más pequeños, más agudo y más difícil de soldar. Y ahí viene una nota. La nota nos vuelve a indicar que no está precalificado un ángulo menor de 30 grados. Y decíamos al inicio que se usa la tabla 10.7. Esta tabla 10.7 me va a dar los valores mínimos y máximos de todos los parámetros de la junta que vamos a ir viendo en las imágenes. ¿Cómo se usa? Muy fácil. En la primera columna tú vas a ver cuál es el parámetro que tú necesitas. Por ejemplo, este primer valor se conoce como la preparación del extremo o del borde. ¿Del borde de quién? Del ramal. Al ramal hay que hacer una preparación en algunos casos, en otros no. Aquí te va a dar el valor del ángulo que vas a necesitar dar a ese extremo. También tenemos la abertura de raíz o la separación entre los miembros. Esta abertura de raíz también nos va a dar en el valor mínimo y valor máximo, dependiendo de qué, dependiendo de la zona o del detalle. Y también dependiendo del proceso de soldadura que vayas a aplicar. Hay procesos de soldadura que te van a permitir mayores aberturas de raíz, por ejemplo, el proceso SMAO, y Fluscore autoprotegido, son procesos que sí nos van a permitir aquí es al revés. Estos procesos nos van a permitir valores de abertura de raíz menores que el proceso semiautomático GMAW y Fluscore con gas de protección. Entonces, dependiendo de eso, vamos a ir seleccionando los valores que al final del día, toda esta información se tendrá que plasmar en un procedimiento de soldadura. ¿Sale? Cuando ya pasamos a una zona aguda, que sería el detalle C y el detalle D, que son ángulos agudos menores a 90 grados, ya no se conoce como abertura de raíz, sino se conoce como un valor W, que ahorita vamos a ver. Este valor W básicamente es una altura que tendrás que medir dependiendo del proceso de soldadura y dependiendo del ángulo de la ranura que tenga la junta. Ese valor W, ahorita lo vamos a ver en una imagen, representa en otras palabras una soldadura de respaldo que tienes que hacer. Como estas juntas precalificadas CJP no requieren un saneado posterior en la raíz, es decir, que nos podamos meter adentro del tubo y meterle un proceso de arco aire o un proceso mecánico como un esmerilado para sanear la zona y rematar o hacer la soldadura trasera o posterior. Como no se puede, entonces esa zona que se suelda al inicio, en la parte aguda, va a quedar con defectos. Entonces, ese valor W es el valor mínimo de la altura del refuerzo que tienes que dejar antes de aplicar ya la soldadura, que se va a considerar como la penetración completa. Para que se quede más claro estos puntos, vamos a ver ahorita unas imágenes. Antes de eso, vamos a ver los siguientes parámetros, que es el ángulo de la ranura, mínimo y máximo, y ya las dimensiones de la soldadura completa o completada, que sería la garganta efectiva y el tamaño L. Entonces, vamos a ver las imágenes, señores. Decíamos que para soldaduras de penetración completa tenemos 3 figuras. La figura 10.9, 10.10 y 10.11. La primera figura son para espesores delgados. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí vamos a ver ahorita permítanme. Vamos a ver la configuración de la junta para la zona A o B. ¿Sale? ¿Qué tenemos aquí de diferente
obviamente tenemos una preparación de la junta o un ángulo de ranura y nos va a pedir dos valores, el valor TW, que sería la garganta efectiva, y el valor L, que sería la longitud a partir de la raíz de la junta que tendríamos que extender la soldadura. No me piden una soldadura así al ras. ¿Por qué? Porque eso generaría una zona de concentrador de esfuerzos. Le aplicamos más soldadura para hacer una transición suave entre el material de la cuerda y el material del ramal. Si se dan cuenta, aquí tenemos este parámetro que vimos al inicio de la tabla, 10.7, que habla sobre la preparación del extremo o del borde del ramal. En este caso, como tengo un ángulo muy grande, puedo omitir este ángulo. Y si vemos la tabla, fíjate bien, estamos hablando del detalle A. Para la tabla, en el detalle A, no tenemos ningún valor del parámetro de la preparación del borde porque no es necesario. Para las otras condiciones de ángulos agudos, sí es necesario darle un valor en grados a la preparación. Y donde tampoco tenemos un valor es cuando tenemos un ángulo más agudo en el detalle D, que vamos a ver a continuación. Este detalle D, que sería principalmente este de aquí, ¿para qué le hacemos una preparación a la pieza? Realmente ya no es necesario porque no me va a ayudar en nada para poder lograr la penetración completa. Y esa zona oscura que ven en la imagen, esa es la soldadura de respaldo que mencionaba. Para poder considerar esta junta precalificada, el soldador primero tendría que rellenar esta zona hasta alcanzar una altura W que viene en la tabla 10.7. Esa altura W, a partir de aquí, vamos a poder considerar como junta de penetración completa. Fíjense la imagen, realmente la soldadura no llega hasta el borde del material. O sea, pudiéramos decir, no es una junta de penetración completa. No, porque imposible, a menos que hagamos un saneado por dentro, donde podamos remover todos estos defectos y aplicar la soldadura. Pero eso no se puede. Entonces, por diseño, tendríamos que dar el soldador a considerar la soldadura de penetración completa. Este es el detalle para espesores delgados. Algo muy similar es la figura 10.10 para espesores mayores a 5 octavos en el espesor del ramal. Lo único que cambia respecto a las otras imágenes es que aquí ya nos empieza a pedir un valor mínimo de la longitud del filete que vamos a aplicar. Este filete sirve como un filete de refuerzo para la junta. Recordemos, hay que lograr una transición suave entre miembros. Y también va a estar limitado por una tabla. Dice aquí la nota 3 que el tamaño mínimo de filete F va a ser el espesor del ramal entre 2, pero también va a estar limitado a la tabla 7.7. Quiere decir que si este valor de TB entre 2 me da un valor menor al tamaño requerido por la tabla 7.7, pues vamos a agarrarlos para el tamaño mínimo de la tabla 7.7. Para la zona aguda se vuelve a repetir el tamaño, la altura W, y fíjate muy bien, aquí ya vemos el filete más definido para estas juntas de calle de penetración completa en espesores mayores. Y si vemos la última figura, que es más crítica, el principal cambio que vamos a ver aquí, todos los demás parámetros, todos estos, hay que sacarlos, o lo vamos a sacar o obtener de la tabla 10.7. Lo importante o la diferencia principal de esta junta, ya para espesores más gruesos, es el perfil de soldadura. Fíjate muy bien, los anteriores eran un perfil plano, aquí es un perfil cóncavo. Si tú le preguntas a un inspector qué es mejor, un filete convexo o un filete cóncavo, comúnmente te van a decir un filete convexo. Y para las estructuras de cargas estáticas eso es correcto, pero para estructuras sobre todo de cargas cíclicas o cargas muy extremas o cerca del límite de excedencia, un perfil cóncavo es ideal. ¿Por qué? Porque nos ayuda a distribuir mejor los esfuerzos y evita precisamente el concentrador de esfuerzos, sobre todo en el pie de la soldadura. Entonces, lo único que cambia en esta configuración de junta precisamente es el perfil del filete, un perfil cóncavo. Y lo mismo pasa para las zonas agudas.
Lo importante aquí es que aquí me va a dar un valor mínimo del radio para poder validar ese perfil. En este caso, el espesor del ramal entre 2, ese es el valor mínimo del radio al cual voy a dejar este perfil de soldadura. Comúnmente se hace con un esmeril y se usan plantillas para poder medir los radios requeridos. Entonces, fíjate bien, ya por último, vamos a ver el tema de la inspección. Este es un tema muy rápido. Todo lo que acabamos de ver se deberá establecer en un procedimiento de soldadura. Como es una junta precalificada, es obligatorio cumplir todos los requerimientos que vimos anteriormente: materiales, configuración de junta, proceso de soldadura, y hay que dejarlo por escrito. ¿Para qué? Para que las personas que vayan a hacer la preparación, y tanto el que va a hacer la preparación como el que va a soldar y como el que va a inspeccionar, pueda tener los valores de referencia de la junta. ¿Qué herramientas hay que usar? Pues podemos usar lo que vemos aquí en la imagen de la izquierda, estos gauge para medir los radios precisamente del perfil de soldadura, para medir las aberturas de raíces, y esta cinta cortada pues nos ayuda a poder medir la altura W que veíamos en las zonas agudas, y los ángulos diedros y ángulos de ranura los pudiéramos usar, medir con estas plantillas. Entonces, ahí tenemos unas imágenes de la preparación de la junta de una conexión TKY, y va a ser bien, como pueden darse cuenta, el ángulo diedro estaría definido por esta tangente y la tangente de la tubería. Entonces hay que medir este ángulo para ir estableciendo en la misma junta qué zona corresponde al detalle A. Como pueden darse cuenta aquí en la imagen de la derecha, esta es una junta que está siendo revisada. Aquí le pusieron, ¿sabes qué? De aquí para acá es el detalle A, el detalle B, y así me voy, ¿no? ¿Por qué? Porque en función de estos detalles, en el procedimiento de soldadura vendrá el valor de la abertura de raíz que tendría que validar en esta zona, el ángulo diedro y el ángulo de la ranura.